Y partamos entonces. Ok. Bueno, la idea, para comenzar entonces como con la clase, es como recordar que estábamos haciendo el clasificador de Naive Bayes. Ese es como el que estábamos trabajando. Y en principio, solamente como un recordatorio, lo que vamos a hacer es un pequeñito recordatorio de en qué consiste, hacer un ejercicio y después pasar a otro clasificador que se llama Support Vector Machine. Por lo menos empezar con él ahora. Entonces, se supone que es como el penúltimo tema, el Support Vector Machine, penúltimo tema. Tenemos muchísimos más temas, clasificadores, pero para que básicamente esté dentro de los términos de la semana, los temas que nos quedan es justamente terminar con el clasificador Naive Bayes, después viene Support Vector Machine y después viene un tema que, más o menos, yo creo que son dos clases, que es el análisis de clustering, básicamente, análisis de clusterización de la data, etcétera, más o menos como eso. Y con eso en ¿Cómo principio... vamos a cerrar el curso? ¿Disculpa? ¿Cómo vamos a cerrar el curso? ¿Cómo? No, ¿Sí? sí, entiendo. Lo que sucede ahora es que usted todavía les quedan 2 tareas más. O sea, yo lo Ya. he pasado en tarea. Básicamente vamos a hacer una tarea ahora de los clasificadores y después finalmente una tarea final o control final que es como lo hemos hecho hasta ahora. Yo les doy unos días para hacerlo y las notas son a partir de tareas y controles. La diferencia que hay entre tarea y control es que las tareas son mucho más grandes y tienen más tiempo, y los controles son un par de preguntas que son más rápidas de resolver. Esa es la única diferencia que hay entre los dos en principio. Y ese sería, no hay un examen final ni un proyecto, es solamente a través de las tareas. No sé, ¿ya terminaron ustedes el curso con Paul o todavía no? Estamos en camino, o sea, terminamos la materia. Ahora estamos haciendo un proyecto final que nos va Están como haciendo un asesorando proyecto. en ciertas sesiones. Qué estupendo, están haciendo un proyecto. ¿Y después tienen que mostrarlo, presentarlo o No, tenemos que solamente enviar. informe? Ok. Ujú. No, bueno, en este caso, en este curso, al principio lo que vamos a hacer es terminar o sea, quedan 2 tareas por hacer, o tarea o control, creo que uno y uno, 50-50 es lo que vamos a hacer y con eso terminaríamos todas las notas en general. Y los temas que quedan, como les decía, es Support Vector Machine, el penúltimo, y el último es Clustering, análisis de cluster, como para tener una idea de otro tipo de clasificación, y después les explico en qué consiste. Ok, entonces partiendo hoy estábamos hablando de el Naive Bayes, que básicamente consiste en lo siguiente, es un pequeñito breve resumen de lo que hicimos. Bueno, básicamente lo que tenemos son varias etiquetas, puede ser 4 o más, en fin. ¿Ok? Acá sería la clase 1, no sé, la clase 2, la clase 3, la clase 4, en principio. Y cada uno de estos tiene, nosotros recuerden que siempre contamos con data, y la data, en principio, no sé si volver a escribirlo porque es ya demasiado, pero siempre tenemos nuestras observaciones y también tenemos nuestra variable target. Esto forma, en principio, matemáticamente uno lo puede escribir que esto es una variable x, y, perteneciente al intervalo RP. Realmente no sé si es RP porque puede ser, vamos a llamarlo de otra manera. Perdón ahí un momentito. ¿Por qué? Porque no necesariamente reales. Ok, ya ahí tenemos el primer problema. Segundo. Ucha, no nos dio mucho tiempo No nos dio mucho tiempo. Ok. No nos dio demasiado tiempo el tema. Y de verdad no sé, no tengo idea de qué sucede. Ni siquiera reiniciando el computador y haciéndolo, liberando memoria tampoco. Ok, no importa. Sigamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Me perdí. Un segundo. No me dejó escribir solo una sola cosa, nada más. Ok. Listo. Y a ver ahora. Un segundo. Ahora sí. Ya, ok. Como les decía, estábamos con estas cajitas. C1. Bien. A ver si me deja escribir un poco más. C2 hasta CK. ¿Ok?
Acá adentro, bueno, nuestra data, como decía, uno puede tomar la data x.i, que va a pertenecer a cierta data, a la P con dimensionalidad P, esto significa datos, con intervalos que van a tener la clase C1, etcétera, etcétera, hasta la clase CK. ¿Bien? Esas son las datas y estas son nuestras observaciones. O sea, esta X en principio va a tener P dimensiones y esta Y va a tener K dimensiones, en principio. Entonces, acá, parte de la data, recuerden que ahí tenemos N observaciones, acá va a caer N1 observaciones, N2 observaciones y NK observaciones, en principio. ¿Ok? Entonces, en principio aquí yo puedo calcular la probabilidad a priori de caer en esta clase, que sería simplemente N1 partido por N grande. Acá sería P2, que sería N2 partido por N grande. Y PK, que sería igual a N2, a NK, disculpen, partido por N grande. Y estas probabilidades son probabilidades a priori de caer en alguna de las clases. Dentro de cada una de estas clases, uno tiene una función de distribución que va a depender de la clase, evidentemente, y de las observaciones. Acá tengo una función de distribución que va a depender de la clase y de sus observaciones. Y una función de distribución de la data que va a depender de la clase y de sus observaciones, en principio. Y el modelo de Naive-Bayes lo que dice es que esta función de distribución al interior de cada una de las clases en realidad es una normal que tiene un mu i y un sigma i. ¿Ok? Sigma al cuadrado. Eso es lo que para cualquier i que vaya desde 1 hasta acá. ¿Ok? Entonces, uno lo que necesita siempre es, dado una observación nueva, esta es una nueva observación que llegó, supongamos que ya tengo una nueva observación, a la que no le tengo etiqueta puesta, no sé a qué clase pertenece, C1 hasta CK, no lo conozco, simplemente llegó una observación nueva, hice una medición y ahora quiero ubicarla en alguna de las clases. Para hacer esto yo necesito determinar la probabilidad condicional de que dado que yo conozco X, yo caiga en cierta clase. Eso es lo que yo necesito calcular. Pongamos que sea la clase Y. Bien, entonces lo que uno necesita calcular es esta probabilidad condicional, dado que conozco la observación, en qué clase va a caer. Esa es una probabilidad condicional. Y en principio, lo que uno hace es calcular las probabilidades, no sé, para cada una de ellas. Para cada una de estas, calcula las probabilidades condicionales C2, X, etcétera, 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 hasta la probabilidad condicional CKX. ¿Y qué es lo que hace a la larga? Bueno, dice, ¿cuál de ellas es más grande? Entonces digo que X pertenece a la clase C, por ejemplo, no sé, L, si la probabilidad de caer en la clase L, dado X, es mayor que la probabilidad de caer en cualquier otra clase con I perteneciente a desde 1 hasta, por ejemplo, la K. ¿Ok? Evidentemente, sí, I distinto de L. Entonces, esto es la condición que básicamente nos dice en dónde debo colocar la observación. Para yo determinar la probabilidad condicional, por ejemplo, CI, llamémoslo así, o no sé, CL, va a ser lo mejor. Para yo determinar la probabilidad condicional, perdón. Sí, está bien lo que estaba escribiendo, pero me faltaba un paréntesis. La probabilidad de caer en CL, dado que yo conozco X, entonces utilizo el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que dice es, calcula la probabilidad a priori de la clase CL multiplicado por la función de distribución de la clase CL, dado que yo conozco X, y dividido por la sumatoria, es decir, la probabilidad total desde I igual a 1 hasta K de las PCL multiplicadas por las probabilidades CL de X. ¿Ok? Entonces esta es la forma en que se calcula. Recuerden que esta es la probabilidad a priori. A priori, esto se llama distribución o likelihood. Y este se llama probabilidad total. ¿Ok? A partir de acá, uno deduce un montón de nuevos machine learning. Básicamente hay muchísimos métodos gaussianos, métodos... en realidad yo no voy a meterme en eso, solamente quise poner un solo ejemplo de esta clase básicamente de la clase de clasificadores basados en el teorema de Bayes. Pero a partir de acá uno construye muchísimos
métodos en particular, métodos, como le decía, métodos gaussianos, y en particular una de las cosas importantes es cómo en la práctica uno puede calcular distintos modelos de funciones de distribución. En vez de usar la distribución normal, que es el que usamos acá, uno puede tomar distintas distribuciones y tendría distintos métodos. Incluso puede haber métodos que se mezclan y hay mucha metodología con esto para poder trabajar. Entonces, esta es como la base para un montón de muchísimos nuevos métodos digamos, de Machine Learning. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente tomar un ejemplo para recordar esto en la práctica, cómo funciona. No se ve no es ni siquiera tan complejo, es muy rapidito de entender. Ustedes pueden descargar uno de los archivos, les digo cuál, en particular para poderlo tomar de ejemplo. ¿Dónde estamos? Segundo. Aquí estamos en Canvas. Este Canvas no es, nada que ver. Me equivoqué acá. Este es el examen recuperativo de inteligencia de negocio, no tiene nada que ver. Sorry. Al tiro vamos a análisis de datos. Análisis de datos, ¿dónde estamos? En módulos. Módulos. Dentro del módulo vamos a bajar, bueno, yo puse varias cosas más que vamos a trabajar hoy, adelantándolo un poco la semana de 12, pero vamos a trabajar hoy con, por ejemplo, solicitud de préstamos personales, que es el ejercicio 11.3. Después ustedes pueden analizar el resto de los demás, que son el 4 y el 5, resuelven ustedes aparte sin ningún problema, pero hagamos o sea, el 11.3, solamente para recordar cómo funciona. Para eso tienen que descargar la data universalbank.csv, no sé si la tienen, si no la tienen, la descargan. Nuevamente, esto es una data de un banco donde las personas piden préstamo y a partir del préstamo, o sea, la pregunta es si el sujeto es buen cliente o no buen cliente, digamos, para ofrecerle un crédito. Entonces, esa es la idea, tenemos que responder una pregunta como esa, una pregunta binaria, y vamos a utilizar un método bayesiano para que nos dé en qué clase lo pongo. O sea, dado que llega un nuevo cliente, en principio, ¿dónde lo coloco? ¿En qué parte? ¿Le doy o no le doy crédito? ¿En la cajita de los créditos o en la cajita de los no créditos? Entonces, por eso es tan simple como eso. En principio, no necesariamente tiene que ser binario. Este es un problema binario, pero repito que las cajitas pueden ser múltiples. O sea, yo quiero colocar en distintos lugares a una observación. ¿Ok? Entonces, por favor, copien esto. Yo lo que voy a hacer es pasar a R. Ya yo lo copié en alguna parte. Un segundo. Debe estar acá. Claro, el ejemplo 3, solicitud de préstamos personales, como les decía. Yo lo que voy a hacer es, bueno, poner mi directorio de trabajo, ustedes coloquen el suyo. No sé si descargaron ya. ¿Estamos listos como para empezar el ejercicio? Tienen que descargar la data universalbank.csv y copiar el código. ¿Está listo? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente descargar la data. Y ustedes ven que la data tiene un montón de variables. Tienen las ID, la edad, la experiencia, el ingreso, el código SIP, la familia, cuántas personas están en la familia, el nivel de educación, la amortización de la deuda, el personal loan, es la variable que a mí me interesa determinar como variable target. Si 0 significa no le doy y 1 sí le doy crédito, de acuerdo a sus características, digamos, ¿no? Ok, lo que vamos a hacer ahora es hacer un resumen, no un resumen, sino seleccionar algunas variables, no todas. Por ejemplo, vamos a seleccionar la variable online, tarjeta de crédito, personal loan, age y income. Eso es lo que vamos a trabajar nada más. No vamos a considerar ni el código SIP, ni la experiencia, ni la cuenta de seguridad, ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer simplemente es trabajar con estas variables nada más. Entonces lo que hicimos es, tenemos varias formas de seleccionar. Una es esta, nombrarla o colocar números, ¿no? También puede ser, o también usar un comando que se llama select. Seleccióname alguna en principio esta es una de tantas formas. Entonces vamos a trabajar con esto, que es una versión reducida de la data. ¿Ok? En línea, crédito, personal loan, age, income, donde personal loan, 0 significa no le doy, 1 le doy crédito. O sea, básicamente eso es la decisión que debo tomar, basada en si tomó el crédito en línea, si tiene su tarjeta de créditos, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su ingreso. ¿Ok? Eso es lo que uno haría. Entonces, para que
el proceso siempre es el mismo, vamos a dividir la data en un 70% de training y un 30% de testing. Y para que este sampleo ocurra igual en todos nuestros computadores, colocamos setSeed. Aquí hacemos el sampleo. Ustedes se fijan que es casi lo mismo siempre, no es una dificultad. Acá generamos la data training, la data testing, y aquí generamos el modelo que se llama modelo LDA. Creo que para que funcione deben haber tenido el CLAR, ¿no? No muy seguro, no estoy seguro, ¿sí? Para que funcione el LDA, claro. No sé, yo creo que ya lo tengo cargado, por eso a mí me funciona. Entonces, básicamente voy a correr el modelo sobre los datos train. No encontró la LDA, quiere decir que para mí no lo cargué. Es decir, creo que tengo que escribir librería CLAR, creo que se llamaba, ¿no? CLAR. Ya, ok. Entonces con eso vuelvo a correr todo por si acaso. Y ahora sí corre el modelo sin problema, ¿no? Ok. Bueno, el train data no me interesa. Lo puse aquí, no sé, por alguna razón, lo eliminamos. Y ahora hago la predicción usando el modelo sobre mis datos test. Eliminando la columna 3, que es la columna en este caso, no está al final, sino está metido en el medio, por eso la columna 3 es que es personal loan, ¿no? Entonces esa es la que eliminamos para poder correr en general. En general, el método es tan inteligente que se da cuenta de que si tu variable que tú pusiste, la variable que tú pusiste, personal loan, está acá, entonces no importa colocar -3 o no acá. Automáticamente pueden escribir directamente test data y él lo entiende. Pero esto es como hay algunos métodos que no lo tienen incorporado y esto me asegura de que lo estoy haciendo bien, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente guardé en P toda la predicción. ¿Y qué significa lo que hay en P? Veo que hay tres cosas. Uno es el valor de la data X, es decir, toda la data, es decir, está la matriz de datos completo. Otra es la clase, es decir, me va a decir si es la clase 0 o la clase 1. Y me va a dar la probabilidad a posteriori. ¿Ok? ¿Dónde está guardada la clase 0 y 1? Está dentro de clase, esa clase que está ahí. Esto está de más, pero es básicamente para quitarle el signo de peso. Voy a guardarlo en p.class. Esto estaba de más. Y si uno quiere echar una mirada a lo que significa p-class, lo que va a ver es 0 y 1. ¿Por qué 0 y 1? Clase 0 y clase 1. En principio, nunca recomiendo cargar esto porque puede ser muy grande, digamos, ¿no? Y ver en pantalla, eso solamente era para mirarlo nada más. Finalmente, bueno, no finalmente, pero casi al final, lo único que necesito saber es un match entre lo que acabo de predecir y lo que existe en realidad, que esto es lo que en realidad existe. Test.data personal loan es lo que hay real y esto es lo que predigo. Y con eso debo tener una predicción como esta. No sé si le dio algo parecido. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vemos así a grandes rasgos que para predecir la clase 0, es decir, a las personas que no le doy crédito, lo hace bastante bien. O sea, le achuntó a 1282 veces y se equivocó 63. Sin embargo, en el caso de predecir a quién le voy a dar, ahí se equivoca muchísimo, ¿no? De hecho, hay mucho más equivocaciones en general. Entonces, siempre por lo general, la primera columna es la que R interpreta como clase positiva. Es decir, la clase positiva aquí es a los clientes que no le estoy dando el crédito. El valor 0 en este caso es la clase positiva para esto. Es decir, los true positive son 1287, ¿no? Y los true negative son 72. ¿Ok? ¿Se entendió, no? ¿Sí? Ok. Bueno, estos son una serie de cosas adicionales que no es mucho, es para calcular, que me dígame la suma de todas las probabilidades a posteriori que fueron mayores a 0,5, para darme cuenta cuántos datos, bueno, tomó 1365, básicamente debe ser algo así como la suma de esta más esta, ¿no? Que todo lo que declaró como probabilidad por encima de 0,5, ¿no? ¿Ok? Entonces eso era comprobar de alguna manera qué es lo que estaba haciendo. Ahora yo puedo regular las probabilidades de acá, regular las probabilidades a posteriori para decidir. Porque, por ejemplo, yo puedo decidir, pues yo voy a darle a la clase 0 si es mayor a 0,9. O sea, yo puedo empezar a regular las probabilidades que yo quiero de acuerdo a si quiero ser más exigente o no, digamos, ¿no? Entonces, a las personas que yo no quiero darle crédito, bueno, ahora
voy a relajar un poco, voy a decir que tiene que tener 0,9 para no darle crédito y no todos tienen 0,9, por lo tanto tengo más libertad para dar crédito, porque si es 0,9, entonces con 0,1 ya le estoy dando crédito a las personas. ¿Se entiende, no? Entonces puedo regular mi umbral a la forma que yo quiera para hacer la decisión. ¿Sí? Lo que por defecto el método LDA utiliza 0,5, pero yo puedo regular a posteriori mis clases, digamos. ¿Se entiende, no? ¿Más o menos? Ok, bien. Eso a grandes rasgos es lo que uno necesita hacer y a partir de acá puede predecir si es bueno o es malo el clasificador. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular, a ver si se recuerdan, porque siempre es difícil, por ejemplo, ¿cuál sería la precisión de este modelo? ¿Cómo yo podría calcular la precisión del modelo? ¿En qué consistiría la precisión? ¿Se recuerdan de lo que es la precisión o no? ¿Sí? ¿O tienen que acordarse un poquito? Por ejemplo, calculemos la precisión. En principio, quiero a mano, es decir, prácticamente a mano. Disculpa, ¿te escucho? Los true positive, partido de los true positive más Ok, los false. exactamente. ¿Quién serían los true positive acá? Por ejemplo, ¿quién sería mirando acá? Los true positive serían 1282, ¿no? 1200, o escribamos directamente la fórmula, porque en realidad lo estoy haciendo a mano, ¿no? 1282, ¿no? Dividido por quién? ¿Por quién? Por los true positive, que sería 1282 también, ¿no? Más 72. Más no, 72 no. Recuerden que es lo que yo extraje como positivo, digamos, básicamente, lo que yo capturé como positivo. Esa es la precisión. ¿Y qué capturé como positivo? 83. Sí. O sea, todo lo que yo capturé como positivo, cuán preciso de lo que yo capturé como positivo es básicamente, me da la precisión. Entonces tendría que sumarle 83. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces eso me va a dar la precisión, tengo una precisión de 94% aproximadamente. ¿Ok? Bien, ¿dónde realmente está el problema? ¿Dónde realmente está el problema? En la especificidad. ¿Ok? ¿Qué significa la especificidad? Lo mismo, pero para la clase negativa, digamos. De alguna manera, ¿qué pasa con la clase negativa? No es lo mismo, es la sensibilidad en principio. Entonces yo puedo capturar la sensibilidad a partir de acá y me doy cuenta de que en la clase negativa la predice bastante mal. ¿Ok? ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Ok, si uno hace algo como esto, por ejemplo, uno puede hacer algo como esto, ¿qué puedo hacer? En fin, bueno, ahí lo puedo calcular directamente como estaba haciendo, calcular después, poner identificar primeramente los true positivos, los true negativos, los falsos positivos y los falsos negativos, y ahí después armar todas las fórmulas de una vez y dejarlas listas. Eso es lo que uno podría hacer para los próximos, para correr las cosas más rápido. ¿Ok? Bien, dejemos entonces el clasificador de Naive, más o menos esto es el trabajo que uno debe hacer con él. Es relativamente simple y me permite hacer las cosas bastante rápido. Pasemos ahora a otro clasificador que es un poquito más entretenido, me refiero no sé, depende relativo a lo entretenido. Para uno puede ser entretenido, no sé para todos, pero en principio este es más, a mi juicio, más bonito, que tiene unas características más geométricas. Para eso ustedes pueden ir al módulo 12 y descargar la presentación. Yo la voy a mostrar acá. Perdón un momentito, voy a cargar la presentación. Un segundo. La presentación debe ser de... Perdón, ¿dónde estamos? ¿Va? Perdón, no la tengo descargada, qué raro. Así está, la tengo. Ya, ok, voy a mostrar la presentación. No sabía que... ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Upa, se fue algo aquí. Ya. Bien, ahí deben estar viendo la presentación de su Puppet Machine. Vamos a trabajar hoy con solamente el primer punto, que es el kernel lineal, básicamente. Lo que vamos a hacer, y ahí le explico qué significa. Bueno, la traducción se llama máquinas de soporte vectorial. Eso es lo que uno quiere traducir y le llaman el SVM. ¿Ok? La idea es relativamente simple y explicarla con manzanas, literalmente, ¿no? Uno tiene lo siguiente.
Yo tengo dos clases de manzana, la verde y la roja. Yo necesito trazar la mejor recta o la mejor superficie, en este caso una recta, que separe las manzanas verdes de la roja. ¿Sí? Como ven ustedes ahí, yo puedo tener distintas rectas, pero la pregunta es cuál es la mejor recta que separa, o cuál es un criterio, establecer un criterio que separe de mejor parte de las manzanas. ¿Ok? No siempre es tan fácil tener las manzanas verdes más o menos ubicadas en un lado y las rojas más o menos ubicadas en las otras. ¿Sí? Cuando ocurre esto que está acá, que se ve como este dibujo, uno dice que el conjunto de datos es linealmente separable, porque se puede separar mediante una línea o, si tuviésemos en espacios de mayores dimensiones, por un plano. ¿Sí? Hasta ahí me siguen, ¿no? El objetivo es justamente que a alguien se le ocurrió, bueno, no a alguien, a unos rusos que se llama Badnit y el otro no recuerdo ahora, estamos hablando de los años 90 aproximadamente, se le ocurrió simplemente usar optimización para resolver el problema, y la optimización consiste en buscar la mejor recta que separa a las dos. Y el criterio que utilizaron es lo que se llama el margen, que es trabajar con que el margen entre las dos, entre la manzana peor clasificada de las rojas y la manzana peor clasificada de las verdes, trazar como una línea y establecer el margen ahí, digamos. Si ustedes se fijan aquí, estas dos manzanas son como las peores clasificadas en el sentido de que están más cercanas a las verdes, y esta manzana verde es la más cercana a las manzanas rojas, ¿no? Por tanto, estos datos que están acá, estas manzanas, son las peores clasificadas, es decir, no es que sean mal clasificadas, sino las que son más difíciles de clasificar. ¿Por qué? Porque están más mezcladas unas con la otra. Por ahí voy a trazar un par de rectas, y en el medio, entre el medio de la recta, es lo que yo le voy a llamar la superficie de decisión. Estas manzanas que me sirvieron para fijar la superficie de decisión, porque recuerden, la superficie de decisión es como, no es que recuerden, sino que les estoy mostrando que es la mitad de este margen, se llaman vectores de soporte. O sea, esos datos que me sirven para ubicar mi superficie de decisión, le dicen vectores porque por lo general no son un solo valor, sino que están compuestos por muchos valores. Es una observación. Y la observación tiene p variables, por lo tanto es un vector que es el peor clasificado y es el que sostiene la superficie de decisión. Por eso a alguien se le ocurrió el fantástico nombre de Support Vector Machine, es decir, una máquina soportada por vectores. Es decir, una superficie de decisión que separa dos clases a partir de vectores por donde uno traza una recta. Bien, más o menos eso es como el origen del nombre, Support Vector Machine. ¿Ok? Bien, ok. Entonces, básicamente la idea es maximizar. Voy a maximizar, aquí tengo muchas variantes de trazar recta, pero ninguna de ellas es tan buena como esta, porque esta maximiza el margen. Yo lo que quiero es maximizar el margen. Esa es como la idea del tema. ¿Ok? Bien. Entonces, la superficie de decisión, maximizar. Hagamos algunos ejemplos un poquito, o sea, no un poquito, sino generemos unas fórmulas, pongámosle matemáticas, ya que entendemos más o menos lo que queremos hacer, ahora vamos a matematizarlo, a hacer un modelo. El primer modelo que uno quiere hacer es un modelo de una recta, ¿no? ¿Ok? En principio, como ven acá ustedes, esta es la ecuación de una recta, pero la voy a reescribir de alguna manera para poderlo generalizar después para superficies de mayor dimensionalidad, para hiperplano. Entonces, lo que voy a hacer es pasar, bueno, el mx para el lado de allá, ¿ok? Y definir un vector, que va a ser el vector omega, llamemos omega, básicamente yo voy a definirlo acá, vamos a definir el vector omega, que está compuesto por, en particular, menos m y 1. Este es mi vector omega, ¿ok? Que son los coeficientes de las variables, de estas variables x y y. De hecho, voy a definir un vector x con rayita arriba, pero más grande, que va a estar compuesto por la x y la y. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, básicamente, si yo quiero escribir usando... Un segundo. Qué bien, ya. Lo agarró. ¿Alguna vez será esto? Ya. Listo. Lo que quería es mostrar que yo puedo reescribir la ecuación en una forma vectorial de esta manera, muy sencilla, ¿no? Se ve que si yo multiplico la transpuesta de esta, menos m1, multiplicado por xy,
básicamente lo que voy a tener es la ecuación que está arriba, ¿no? Esta ecuación que está ahí, ¿no? ¿Se entienden? Entonces, de esta forma yo escribo de forma vectorial la ecuación. Pero además le voy a dar una interpretación S omega, ¿sí? Ese omega que está ahí básicamente es el vector normal. Por ejemplo, esta distancia que hay de aquí a acá es básicamente la distancia, vamos a hacerlo con otro, sería, si yo me paro acá, supongamos que ese punto yo lo llamo x0, en particular con rayita arriba. Entonces, este vector que se forma de aquí a acá, básicamente sería x menos x0, en principio. No exactamente este, sino cualquier x, es decir, cualquier valor x que esté sobre la recta, lo puedo fabricar como x menos x0. ¿Ok? Si este es un vector normal, si omega es un vector perpendicular, entonces el producto de omega, que es omega transpuesta para hacerle el producto punto, por x menos x0 tendría que dar 0, ¿no? ¿Sí? Porque es un producto punto. Y este omega por x rayita arriba es igual a omega t multiplicado por x0. A todo esto que está acá yo le llamo como es, omega son números, la única variable aquí es x, y x0 también es un número, por lo tanto todo eso lo puedo simplemente llamar b. ¿Ok? Por eso la ecuación de la recta queda en la forma, de esta forma que está acá, y además la interpretación de ese coeficiente, este coeficiente que está acá, menos m1, es justamente la normal o es la perpendicular a la recta. ¿Ok? Esa es la interpretación de ese coeficiente omega. Bien, vamos a seguir un poco adelante. En principio, entonces yo tengo una forma de definir ahora lo que se llama una superficie de decisión. ¿Cuál es la superficie de decisión? Bueno, puedo definir para cualquier x que pertenezca al plano, es decir, al plano, en este caso de 2 dimensiones, aquellas x que satisfacen la ecuación están sobre la recta, ¿no? Aquellas x que son menores que 0 están por debajo de la recta, y aquellas x que al yo reemplazar en la superficie de decisión me da mayor que 0 están por encima de la recta. Por lo tanto, tengo una forma usando una ecuación de decir si estoy por arriba o en la clase positiva o en la clase negativa. Simplemente tomo el valor de la observación, se la paso a mi función de decisión y veo si es positiva o negativa. Si es negativa, le coloco menos 1. Si es 0, estoy sobre la superficie de decisión, y si es mayor que 0, es más 1. Por lo tanto, tengo un criterio para usar para tomar una decisión. Por eso se llama superficie de decisión. Tomo una decisión. ¿Dónde coloco? ¿En qué clase coloco? ¿Se entendió, no? Nuestro objetivo es elegir la mejor función de decisión que yo pueda tener. Eso es lo que uno en principio quiere hacer. ¿Okay? Entonces, supongamos ahora que yo me vaya a otra dimensión, no solamente ahora en 2 dimensiones, sino en principio en 3 dimensiones. Nuestra superficie de decisión, recuerden que esta es la ecuación de un plano, ¿sí? La ecuación de un plano, que yo puedo reescribir usando la misma forma vectorial que tenía para la recta. Simplemente lo único que puedo pasar es el menos d para el lado de allá, y llamo a ese menos d, lo llamo b, simplemente, ¿no? B minúscula. Y a los coeficientes que acompañan a la X, a la Y y a la Z, los voy a llamar omega 1, omega 2 y omega 3. Y no sé si recuerdan de cálculo multivariable, pero los coeficientes que acompañan a A, B y C, o sea, que acompañan a la X, a la Y y a la Z, son justamente el vector normal al plano. Eso es de cálculo multivariable, si no, en principio la ecuación del plano no la puedo obtener a partir de acá. Nuevamente tengo la misma forma, exactamente la misma forma en dimensión 3. Y nada me dice o nada me complica si yo tengo dimensión n, lo que no podría dibujar el plano, pero a partir de ahora le puedo decir que mi superficie de decisión es un hiperplano. ¿Por qué? Porque está en una dimensión mucho más grande, no le puedo dar una interpretación geométrica, pero más o menos el mismo esquema. Y esta fórmula para cualquier x, es decir, para x perteneciente a RP, por ejemplo, en principio, para cualquier dimensionalidad P, funcionaría de manera igual. ¿Está bien, no? ¿Me siguen? ¿Ok? Bien, entonces tengo una fórmula para que es igual a esto, y por lo tanto todo lo que haga con la recta lo puedo extender a más dimensiones. Entonces trataré de resolver el problema en 2 dimensiones, y la extensión a múltiples dimensiones es trivial. Entonces, segundo. Okay.
Bien, entonces, como le decía, vamos a tratar de resolver el problema acá, ¿no? Bien, vamos a suponer entonces que yo cuente que voy a trazar una recta que es mi superficie de decisión, que está en el medio, que tiene esta ecuación. Olvídense del asterisco, déjenlo como B, no importa, el asterisco es porque ya encontré la superficie óptima, pero en principio es B, un B acá. Entonces voy a tomar K unidades hacia arriba y K unidades hacia abajo, de forma tal que me tropiece con los vectores soporte, con los vectores los más cercanos a la superficie de decisión. Esos son los vectores soporte, los que me van a apoyar de alguna forma la superficie. ¿Se entendió, no? Más o menos, supongamos que sean K unidades para arriba, K unidades para abajo en principio. ¿Ok? Entonces, podemos hacer ahora, tratar de encontrar una fórmula para hallar ese M, es decir, este M que está acá. Este M es la distancia que hay o el margen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno puede calcular el margen? Bueno, uno se fija aquí brevemente que si uno tiene básicamente la distancia que hay entre un punto arbitrario de la del margen inferior al margen superior, básicamente es un vector que uno lo resta, que sería ¿quién? Sería xp menos xq, ¿no? Ese es el vector, ese vector que está ahí. Ahí está, vector, ¿no? ¿Sí? Si yo tomo el módulo de ese vector, sería el tamaño de ese vector, ¿no? Y lo multiplico por el coseno de gamma, me va a dar justamente la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿sí o no? ¿Sí? Esa es la distancia. Por lo tanto, esta sería una fórmula para calcular. Lo que voy a tratar es desaparecer ese coseno de gamma y básicamente lo que uno hace es lo siguiente. Recuerden que hacia allá está apuntando perpendicular, siempre está apuntando omega, ¿no? ¿Sí? Omega apunta perpendicular a la recta. ¿Ok? Por lo tanto, si yo sé que omega es perpendicular a la recta, yo puedo hacer un producto punto de ¿quién? Puedo hacer el producto punto de xp, xq. Recuerden que eso es un vector multiplicado por omega, ¿sí? Que eso es igual, de acuerdo a la definición de producto punto, es igual a ¿qué? Al módulo de xp menos xq multiplicado por el módulo de omega multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre los dos, que es justamente gamma. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, a partir de acá yo puedo decir que coseno de gamma es igual a... qué difícil está, está como raro. Ya, xp menos xq multiplicado por omega, dividido todo por el módulo de xp menos xq, multiplicado por el módulo de omega. Por lo tanto, ese coseno lo voy a reemplazar, ¿dónde lo voy a reemplazar? Esta fórmula la reemplazo ¿dónde? Ups. Oye, pero qué incomodidad. Ya, ok, lo reemplazo aquí arriba. En lugar de este coseno, acá arriba, voy a reemplazar esta fórmula que tengo acá y si ustedes se fijan, al reemplazar ese coseno arriba, vamos a escribirlo aquí debajo para poderlo entender. Recuerden que m es igual a xp menos xq módulo multiplicado por el coseno de gamma, ¿no? Reemplazando acá, esta fórmula la reemplazo acá. ¿Y qué nos va a quedar? Se va a cancelar este módulo, se va a cancelar con el módulo de arriba, ¿no? ¿Sí? Bien, y nos va a quedar entonces xp, acá, xp menos xq, vector. En realidad, esta multiplicación, este producto punto, lo puedo colocar acá como omega transpuesta para que quede correctamente, digamos, ¿no? Y todo eso dividido por el módulo de omega. ¿Están de acuerdo? El módulo de omega. Ya, esto básicamente yo puedo escribirlo como omega, perdón, ahí la formulación está un poco complicado el monito este. Ya, ok. Entonces tendríamos omega transpuesta multiplicada por xp, ¿ya? Menos omega transpuesta. Debe ser porque estoy escribiendo demasiado a la derecha o hay un problema. Pero no me deja escribir bien en realidad. Omega transpuesta multiplicada por xq. En fin, chicos, complicado. Ya, ok, dividido todo eso por el módulo, por omega.
básicamente eso es lo que tiene aquí arriba, para no escribir más al lado porque no lo puedo hacer, ¿no? Bien, eso es lo que tenemos acá arriba, en este punto, ¿no? ¿Sí? Y cuando yo multiplico este por este y este por este, básicamente lo que tengo es la ecuación de la recta, porque básicamente este valor está xp está sobre esta recta y me va a quedar b más k aquí arriba, b más k, y el otro me va a quedar b menos k. Cuando yo sume, me va a quedar una fórmula como esta, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Recuerden que yo lo que quiero encontrar es el valor máximo de esto. Yo quiero maximizarlo. Es decir, quiero encontrar el valor omega tal que se maximice esta expresión que está ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa m sea más grande. Básicamente eso es lo mismo que buscar el mínimo del inverso, ¿no? O sea, yo necesito encontrar el mínimo de esta expresión que está acá, en principio, ¿no? Y ahora viene una cosa que es interesante en principio, ¿no? Habitualmente uno busca, trabajar con el módulo es más complejo que con el cuadrado. Por eso cuando uno hace un problema en cálculo multivariable y tiene que resolver, por ejemplo, un modelo de, o sea, encontrar el mínimo de algo con una raíz, básicamente le dice quítale la raíz, básicamente, y resuelve porque si encuentras el mínimo de lo que está dentro de la raíz, ya encontraste el mínimo de la raíz, ¿no? Entonces, justamente lo que hacemos acá es elevar al cuadrado ese módulo, porque si encuentro el mínimo de esto, ya estoy encontrando el mínimo de esto, ¿no? ¿Ok? Otra cosa más que uno puede saber a partir de acá es que aquí estamos, en realidad es omega transpuesta acá multiplicado por omega, ¿no? Aquí el valor. La otra cosa es que yo puedo hacer lo siguiente. Si yo encuentro el mínimo para k igual a 1, es decir, el mínimo de esto, porque k es una constante, entonces ya estoy encontrando el mínimo también de esto. Entonces, a la larga, lo que yo necesito encontrar es el mínimo de esta expresión. Porque al encontrar el mínimo de esta expresión, ya yo estoy resolviendo el máximo, encontrando el m máximo posible. ¿Se entiende, no? Entonces, justamente lo que quiero hacer es encontrar este mínimo, pero además voy a colocarle algunas condiciones para ese mínimo. La condición básicamente es que si mis datos están por encima de mi superficie de decisión, entonces van a ser mayores a 1, porque recuerden que acá lo tomamos como 1, ¿no? Bien, entonces lo que voy a exigirle es que si esa x está el del lado positivo, es decir, cuando la y es positiva, entonces debe ser mayor o igual que 1 más b. No sé si me logro hacer entender. ¿Esta parte se entiende? Porque, es decir, tengo que estar por encima de la superficie. Si estoy por encima de la superficie, recuerden que k lo tomamos como 1. Por lo tanto, todo lo que está de este lado tiene que satisfacer la condición de que omega transpuesta x tiene que ser igual a b más 1 o mayor que esto, ¿no? Es decir, si tiene que ser mayor o igual. Por lo tanto, eso es lo que escribí. Mayor o igual que 1 más b. Mayor o igual que 1 más b. Y todo lo que está debajo tiene que ser menor o igual que 1 menos b, ¿no? Pues disculpe, que b menos 1. Pero lo voy a reescribir colocando un signo menos acá, ¿no? Un signo menos acá para tener el mismo signo en ambos. Es decir, lo que yo quiero hacer es encontrar el mínimo tal que se satisfaga que cuando la etiqueta sea sea igual a más 1, se satisface esta ecuación, y cuando la etiqueta es igual a menos 1, se satisface esta otra ecuación. Estas dos la puedo reescribir usando un truco como este, ¿no? Si ustedes se fijan, tomando el valores de y como y pues va a tener valores más menos 1, entonces rescato las dos cosas que están arriba, usando una única ecuación. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, en pocas palabras, yo lo que necesito es resolver un problema, que es hallar el mínimo de esta expresión, es decir, encontrar los valores de omega y de b, tales que se satisfagan estas condiciones. Es decir, ahora lo que tengo es un problema de optimización cuadrática, porque básicamente la función de arriba es una función cuadrática y convexa, en principio, y por lo tanto tengo un problema de optimización cuadrática con una restricción, o sea, con un conjunto de restricciones, donde aquí hay un conjunto de restricciones. ¿Cuántas restricciones hay? N restricciones, porque estas restricciones están dadas para el número de observaciones que tengo. Y corre desde 1 hasta N, ¿no? El número de observaciones. Y eso es lo que uno tiene que resolver usando algún método de optimización. En principio, R tiene varios paquetes de optimización. Vamos a ocupar uno ahora. Vamos a hacerlo acá. El método que vamos a ocupar ahora, o sea, el paquete que vamos a ocupar, en el problema que vamos a utilizar con R, ahí le indico cómo hacerlo, pero primero tenemos que
¿cómo se llama esto? Correr el modelo, explicar un poquito el modelo. El paquete se llama Quadratic Programa, así como QuadProg. Ese es el modelo. ¿Y qué es lo que hay que pasarle a este solve Quadratic Prog? Que tengo que pasarle las matrices que están acá. Esta es la forma más general. Esto que está acá es la forma más general de escribir un problema de mínimos cuadrados. Okay, mínimos cuadrados. De optimización, disculpen, optimización cuadrática. En nuestro caso, recuerden que en nuestro caso, esta es la minimización que quiero hacer. Esta es la función objetivo, target, y estas son mis condiciones. Y de acuerdo a cómo debo reescribirlo, me doy cuenta de varias cosas. ¿Cuánto vale D en mi caso? Ese D que está ahí, que este es un vector. Este es un vector. ¿Cuánto debe valer D? Me fijo acá y D acá no está. Básicamente esto debe ser un vector de p dimensional, porque son la cantidad de variables que hay. Omega, disculpen, omega tiene que tener p dimensiones, ¿no? Que es el igual, son los coeficientes que acompañan a las variables en la superficie o en el hiperplano. Por lo tanto, omega tiene que ser un vector RP, tiene dimensión RP. Por lo tanto, dt, este d que está acá también tiene dimensión RP, es decir, p multiplicado por 1. Y como en nuestro caso va a tener puro 0. ¿Por qué va puro 0? Porque no está, este valor no está en nuestro caso. Solamente está esto. Y adicionalmente esto tiene que ser, ¿qué cosa? Una matriz de identidad de orden P. Porque no está. Recuerden que nuestro ejercicio, acá arriba, minimizar, esto no está. Entonces, ya sé que lo que debo pasarle a mi programa es decir que D tiene que ser igual ahora a la matriz de identidad y esta D tiene que ser 0, 0. Ahora tengo que identificar quién va a ser mi X y quién va a ser mi C, digamos, en particular, digamos, para poder resolver. Y con eso me fijo ahora en estas variables que están acá. O sea, disculpen, en esta ecuación que está aquí. Entonces me fijo que, por ejemplo, esto para mí son las C. La C de este lado, ¿no? Ese sería ese vector C, está formado ¿por quién? Por toda esta parte que está acá. Y mi matriz tiene que tener ese omega multiplicado por esto y lo puedo escribir usando esa X. ¿Quién sería esta X? Vamos a ver si lo tengo aquí escrito. ¿Sería la multiplicación de quién? Disculpe, sorry. Sería la multiplicación de mi matriz. Observen qué significa esta matriz X. Esa es una matriz, repito que siempre partíamos con lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa es lo mismo? Para X1, X2, etcétera, hasta XP, y aquí sería la Y, acá sería la X. Aquí lo que pasa es que está mal escrito, no que esté mal escrito, sino está con otra notación. Sería la observación 1 de la variable 1, acá sería la observación 2 de la variable 1, así sucesivamente. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan acá, acá sería la observación 1 de 2 y sucesivamente. Fíjense la forma que está escrito esta matriz. El 1, que corresponde a la primera observación, ¿sí? Recuerden que este coeficiente de acá corre desde 1 hasta n, por lo tanto ese va a ser el n, está en esta dirección, o sea, básicamente es tomar esta matriz y transponerla, es decir, darle vuelta a la matriz, con eso y lo multiplico, cada una de ellas la multiplico por la i, por la variable target, y con eso voy a generar una matriz X. ¿Ok? ¿Se entendió? Hagamos eso con R. Llegamos a R. Ustedes, por favor, descarguen del ejercicio 12.1 de Canvas. Descárgalo y vamos a correr este programa con él para ver cómo funciona en principio, ¿no? Cómo generamos un problema cuadrático y cómo se resuelve un problema cuadrático a partir de acá. ¿Ok? Por favor, entonces entremos acá a Canvas, a 12.1. Yo sí voy directamente a R porque yo lo descargué ya. Bien. Bien. Entonces voy a descargar. Eso no lo necesito. Y ustedes, por favor, tienen que descargar la librería QuadProt, es decir, la librería de programación cuadrática, que es una de las librerías que tiene R para hacer optimización cuadrática. Bien, me dicen cuando lo descarguen para continuar, ¿sí? Por favor. El 12.1, ¿cierto? 12.1, sí, por favor. Lo estoy 12.1. viendo yo mal, pero parece, lo veo en blanco.
No, ¿serio? A ver, no, ya sé que haya cometido un error. Dame un segundo nada más. A ver si dice algo que no debía. Lo ves en blanco. ¿Habré hecho algo que no debía? Estamos en módulo 12.1 from scratch. Y qué tonto. Dame un segundo, lo voy a arreglar. Pensé que lo había subido y bueno, ahí son cosas que pasan. Cuando uno está apurado haciendo 3 o 10.000 cosas simultáneamente, entra en crisis. Ya, ok. Vamos al tiro. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Solicitud de préstamos personales, no. Ya. Ejercicio entonces 1. Espero que lo demás lo haya copiado. Uy, uy, uy. Qué manera de ser. Vamos a editarlo y pegar. Debería estar ahora arriba. ¿Sí? ¿Ya? ¿Lo tienen? Ok. Bien, por favor, cópienlo entonces. Es relativamente simple, no hay ningún problema. Vamos a correrlo y lo estoy haciendo from scratch, significa que estoy como partiendo de cero en el sentido de que yo mismo voy a construir las matrices, yo mismo voy a resolver el problema cuadrático y por supuesto al final lo que vamos a hacer es tener un comando de R que simplemente hace todo esto que estamos haciendo de manera más optimizada y más rápido. Lo que quiero es partir como tener un feeling de qué es lo que está calculando, o sea, detrás, nada más, ¿sí? Y repito, después lo vamos a aplicar con un comando muy especial de R que funciona estupendamente bien, digamos. ¿Ok? Ya lo copiaron, descargaron el quadprot ¿sí? ¿Está todo listo? Bien, entonces vamos a R. Un segundo, ¿dónde estamos? Creo que debería ser este. Sí, estupendo. Partimos entonces con el ejercicio 1 y cargamos esto. Necesitan ustedes también cargar la data bank2.dat. ¿Lo tienen? Creo que lo hemos descargado algunas veces y en alguna parte está. Lo deben tener ustedes a lo mejor probablemente en su directorio de trabajo. Bank2.dat. ¿Lo tienen? Si lo tienen me dicen, si no se lo subo. Ok. Entonces, básicamente, ¿qué es el bank2.dat? Se lo vamos a aplicar a una data simple, que es la data de los billetes falsos y verdaderos, ¿no? Ese básicamente lo hemos usado varias veces como ejemplo. Le vamos a cambiar los nombres y vamos a agregarle una variable porque yo sé que los 100 primeros billetes son, básicamente van a ser de la clase 1, van a ser verdaderos y los segundos 100 billetes van a ser de la clase -1, que van a ser, digamos, falsos. Entonces, ustedes se fijan ahora que tengo mis variables acá, estas son mis variables predictoras, que son 6, por lo tanto voy a construir una superficie de decisión en un espacio de 6 dimensiones. Básicamente quiero construir la mejor superficie de decisión que me permita hacer las predicciones en billetes verdaderos y falsos. ¿Se entiende, no? ¿Hasta ahí? ¿Ok? Entonces, esta variable que está acá, esa variable i, es la variable que es 1, son 100 unos que corresponden a los 100 primeros verdaderos y los 100 menos 1 que corresponden a los segundos falsos. ¿Ok? Y eso es una información que teníamos, no es porque lo vamos a hacer siempre así, sino es una información que sabíamos que teníamos que ocupar. ¿Ok? ¿Está bien? Bien, lo que vamos a hacer es primero generar una matriz a partir de la data. Esta data es un data frames, no es una matriz. O sea, tiene pinta de matriz, pero no es una matriz, es una estructura de datos que se llama data frame. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es, eliminando la columna 7, ¿por qué la columna 7? Porque es justo la columna que tiene la variable target, nos vamos a quedar solamente con los datos que teníamos y los vamos a convertir en una matriz. Eso es lo que hace esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, repito, es un data frame y hay que convertirlo en matriz. Eso es, y lo hacemos así. Ahora definamos una diagonal donde la diagonal esté compuesta por las variables target, en una diagonal, puesta en diagonal. Con eso vamos a tratar de fabricar nuestra matriz X. La matriz X es la matriz que estaba dentro de la restricción. ¿Ok? Entonces hacemos esto
acá definimos una matriz identidad de tamaño 6 con puros unos en la diagonal. Y esta es la forma de definir una matriz diagonal. ¿Ok? Definimos la matriz diagonal. Y ahora con esto lo que vamos a hacer es garantizar la matriz que estaba en la parte de la condición, que era justamente era tomar la matriz X de nuestro dato, transponerla y pegarle a cada una de ellas el valor de la variable target. Y eso lo hacemos haciendo esta multiplicación que está ahí. ¿Ok? Vamos a elegir a ojo, básicamente lo correcto sería tener un ciclo por B que se mueva entre menos 1000 a 1000 para tomar valores de B distintos y irlo ejecutando, resolviendo el problema cuadrático para distintos valores de B. Eso probablemente sería como parte del control que ustedes pueden hacer, generar que es lo que estaba pensando, generar un programa que haga esto mismo, pero que adicionalmente corra por B. Es decir, corra por B. Acá yo voy a tomar un solo valor de B, B igual a 1. Que resulta ser que no es malo. Pero en principio yo no sé cuál es el valor B a priori. Recuerden que B, ¿qué cosa es B? B es el valor que yo le voy a poner a la recta. El omega corresponde a la orientación de la recta o del plano, mientras que B corresponde al desplazamiento que tiene el plano. ¿Ok? Estoy tomando B como 1. Es decir, entre la data que está distribuida voy a colocar una recta que pasa por 1 en principio, ¿no? ¿Ok? Entonces con eso generamos esto. Ahora generamos una matriz B, la C. Esta B simplemente es repetir, esto es para definir C, que es la parte derecha de la condición. Este C. Bien, y esta es una matriz de puro cero, disculpa, un vector de puro cero porque teníamos que eliminar la matriz D en alguna parte, ¿no? No sé, la matriz D minúscula. ¿Ok? Comprobamos las dimensiones de estas cosas son importantes porque tienen que satisfacer correctamente las dimensiones para funcionar. Y ahora se lo paso al comando solve qp. Le tengo que pasar la matriz de identidad, la matriz nula, quién es X y quién es C, y le pido, y ahí es donde se hace la resolución del problema de optimización. No voy a meterme en cómo se resolvió. Hay muchos métodos, puede ser un método simplex o lo que sea. Hay muchos métodos que están incorporados dentro de ese comando para resolver el problema. ¿Ok? Listo, ahí está resuelto, ya se resolvió el problema. Está resuelto y lo guardamos ¿dónde? En S. ¿Qué significa resolver el problema? Lo que resolvió fue encontrar el valor de omega, porque yo necesito encontrar el valor de omega que maximice el margen. Y con ese valor de omega yo construyo una superficie ahora. Entonces, el valor de omega que yo acabo de obtener es simplemente tomar S, que es la solución, y tomar una solución omega, y básicamente este es el valor de los omega. Estos son los coeficientes de un hiperplano en dimensión 6. Es lo que acabo de encontrar, y esos coeficientes son el mejor coeficiente que encontré para tomar la separación entre las dos clases de datos que tenemos. ¿Ok? Básicamente yo quiero... Disculpe, de nuevo. Trabajamos con una identidad de tamaño 6 porque son 6 variables que estamos analizando. Exactamente. Entonces, la variable 6 predictora, hay 6 variables predictoras. Ahí tienes que colocar, ese es el valor de P. Recuerden que siempre manejamos, cuando tienes esa gran tabla, N son las observaciones y P son las variables. En este caso, P igual a 6. Por eso es que le pusimos 6, si no habría que poner simplemente definir desde arriba P es igual a 6 y colocar para generalizar para todos los demás casos, colocar P en todas partes, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la forma. Yo repito que es 6 porque es un vector de tamaño 6. ¿Y por qué de tamaño 6? Porque tengo 6 variables predictoras. ¿Bien? Entonces, estoy trabajando en un espacio de dimensión 6. ¿Sí? Eso es lo que estoy trabajando. Ok, básicamente si yo quiero calcular el margen, de alguna manera puedo tomar el cross-prod de omega, que es básicamente que aquí le llamo cross-prod. Cross-prod es omega transpuesta multiplicado por omega. Y eso me da el valor. Ese es el valor que hasta ahora no me dice mucho, pero ese es el valor del margen, el inverso del margen. Recuerden que aproximadamente es el inverso del margen. Más exactamente, es la raíz cuadrada de esto invertida, es el tamaño del margen. ¿Ok? Pero el tamaño del margen ahora no me interesa mucho por el momento. Solamente sé que encontré mi mejor omega posible. Con ese omega
voy a construir una superficie de decisión. ¿Cómo construir una superficie de decisión? Definiendo una función como esta. Esta es una definición de usuario, ¿no? Es decir, h es mi superficie de decisión, es una función que va a tener argumento x, que va a hacer lo siguiente. Aquí le coloco un if-else. Si el cross product de omega menos b es mayor que 0, significa que estoy arriba, en la clase 1. De lo contrario, estoy en la clase menos 1. Y si da 0, significa que estoy sobre la superficie de decisión. O sea, con esto definimos una superficie de decisión ocupando el omega que nos arrojó el programa, la resolución del programa cuadrático, ¿no? Vamos a comprobar si funciona bien o no primero, ¿no? La primera cosa que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que nuestra data, que la observación 70 corresponde a un billete verdadero. Eso lo sabemos porque los 100 primeros billetes son verdaderos, ¿ok? Vamos a ver si funcionó o no nuestra idea o no. Entonces, lo que vamos a hacer es generar una data en la estructura que puede tomar X, que es un vector, ¿no? O una forma vectorial o matricial, ¿no? ¿Ok? Es decir, tomemos la... un segundo. Con esto voy a generar el valor de la X. Sorry. Bien. Bien. Ese es el valor de la X. ¿Qué significa el valor de la X? La observación 70, pero escrita en forma vectorial, porque ahora todos son vectores. Son observaciones ahora que voy a colocar. Es decir, repito que la tabla yo la tomé y le di vuelta, ¿no? Es decir, hacia allá teníamos 6 valores, entonces para mí lo que estoy haciendo acá es colocar un vector fabricada con la observación 70, ¿sí? Menos la columna 7, porque la columna 7 es la variable target. Entonces esa variable la que hice fue colocar en forma vectorial. Esa es la variable que yo le voy a pasar ahora a mi función h, ¿no? ¿Ok? Esto está además, esto que está acá abajo era para comprobar si estaba funcionando bien o no. Y ahora, una vez que tengo esa h, me dice que es 1. Evidentemente es 1, que significa que es billete de tipo 1, es decir, un billete verdadero. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer con esto, digamos. En principio puedo generar una matriz ahora con la observación 103, que yo sé que son falsos. Se la paso ahí y me da menos 1 el valor. El resultado me da menos 1. Quiere decir que h está funcionando bien. Pero la idea es hacerla correr con todos los datos. Vamos a predecir toda la data ahora. Le voy a pasar toda la data a mi función para que él me haga predicciones y después voy a hacer un match haciendo una tabla de confusión entre lo que me predice la función de decisión y con los datos reales que tengo, para ver si no se equivocó o no. ¿Se entendió, no? Hagamos eso entonces. En principio lo que voy a hacer es, eso no lo necesito, voy a meter dentro de X todos mis datos, menos las 7, en forma matricial. Eso es lo que voy a hacer. Ahí está guardado en forma matricial todos mis datos de X. ¿Ok? Bien, lo que voy a hacer ahora es, voy a predecir aplicando, ¿saben la forma que tiene R haciendo? En vez de hacer un ciclo por todas las observaciones, desde el 1 hasta la N, las observaciones, lo que voy a usar es un comando que se llama apply. Aplica sobre X. 1 significa toma las filas. Si coloco 2, lo aplicaría por columna, a todas las columnas. Entonces, el comando apply es un comando que permite vectorizar lo que se llama vectorizar el programa. Es decir, no necesito correr un ciclo que son muy lentos. Entonces, lo que hago es usar el comando apply y le digo que aplícale la función h, que acabo de definir arriba, sobre todas las filas de la matriz X. Si yo quisiera aplicarlo sobre todas las columnas de la matriz X, yo tendría que colocar un 2 en vez de un 1 ahí. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una forma matricial y yo quiero aplicarle una función a todas las columnas o a todas las... Entonces, yo puedo inventarme cualquier función de usuario, la que a mí me corresponde. De hecho, si yo coloco, por ejemplo, imagínense que a mí se me ocurre colocar en vez de h, coloco la palabra min, que significa me va a promediar por fila. Si yo coloco un 2 acá y coloco min, me va a promediar por columna. Eso me sirve para hacer el promedio de toda la data de una forma rápida. O, como en este caso, me inventé una función que es mi función de decisión para que se le aplique a toda la data de una sola vez. ¿Ok? Entonces eso lo hacemos y ya tengo guardado dentro de los predichos los valores arrojados para todas las observaciones. Y lo que voy a hacer es un match entre lo que yo predigo y los datos reales, los que están en la columna, ¿no? Y voy a obtener una tabla de confusión y me doy cuenta de que acertó a todo, ¿no? Lo hizo bien, ¿no? Eso no ocurre habitualmente. Esto es el caso de las manzanas verdes y las manzanas rojas, ¿no? Que había puesto. Es decir, si las manzanas están mezcladas, entre ellas, es muy difícil que yo pueda no equivocarme. ¿Se entiende, no?
Esto se dice que este gráfico, uno puede, por ejemplo, el caso de los billetes falsos y verdaderos, es una data que está linealmente separable. La puedo separar mediante una superficie lineal, es decir, mediante un hiperplano. ¿Se entendió o no? ¿Ok? Bien. Bien. Hagamos lo siguiente. Ahora quiero usar, vean si pueden descargar el ejercicio 2, por favor, y con eso terminamos. El ejercicio 2, no sé si lo copié. Por favor, vean si lo copié porque estuve medio, parece que ido. ¿Lo copió o no? ¿En Sí. Canvas? Ese sí lo copié, ¿no? Ah, fantástico. Entonces, cópienlo, por favor. Ya. Lo que quiero mostrarle ahora es no hacer más esto que acabamos de hacer. Es decir, acá tuvimos que partir de cero. Construir las matrices. En principio tuvimos que resolver el problema cuadrático y después construir la función de decisión. Ahora vamos a ocupar un comando de R que nos permite hacer todo eso de manera fácil, en el mismo esquema de todo lo que habíamos hecho antes. Es decir, ocupando el mismo esquema de predicción, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien, lo primero que vamos a hacer es sacar una data que se llama breast cancer, ¿no? Esa data está en la librería MLBench, no hay que descargarla. Si uno carga esa librería, de hecho, MLBench tiene muchísimas, el único objetivo de MLBench es que tiene un montón de datasets incorporados para usarlo en la práctica. Ustedes pueden meterse dentro del MLBench, pedir información. ¿Cómo se hace eso? Escribe help MLBench y te van a dar cuenta que tiene toda la cantidad de datasets que uno utiliza para resolver. Entonces yo quiero probar ahora cómo funcionan los comandos de Support Vector Machine para resolver el problema. ¿Okay? Esta librería, que tienen que descargarla si no la tienen, es la que contiene el comando SVM, que es el comando de Support Vector Machine. Es la librería E1071, es una librería de las importantes de R, que tiene algunos importantes métodos de Machine Learning, en particular el SVM que trabaja acá es muy rápido y está muy bien programado. Entonces, por lo tanto, es una librería que aconsejo tener si vamos a trabajar con SVM. Solo unas palabras con respecto a SVM. SVM, lo que estoy haciendo ahora es lo más elemental, que se llama el SVM lineal. Después vamos a hacer en la próxima clase el SVM no lineal. Y tengan idea de que ese es uno de los métodos de Machine Learning más importantes que existen en general. Uno de los más usados, más empleados en casi todo, digamos. Y tiene habilidades increíbles, sobre todo para resolver problemas con muchísima data, disculpe, con pocas observaciones y muchísimas variables, funciona estupendamente bien. Es decir, es el comando que más se ha usado, o el SVM, o el método para trabajar con genes, en genética, por ejemplo, y con problemas, por ejemplo, de reconocimiento de voz y reconocimiento de texto. Es decir, la parte de texto es de hecho, los textos, estamos hablando, yo quiero convertir cada texto en un gran vector de características con muchas variables, y eso se lo paso al vector y este puede caracterizar no sé si han escuchado hablar de lo que se llama sentiment analysis, o análisis de sentimiento, que básicamente yo le paso un texto y lo que hace es decidirme, tan simple como el texto es negativo o es positivo, es decir, habla mal o sea, es como negro o blanco en el sentido del sentimiento que genera el escrito. Entonces, esta cosa, por ejemplo, donde se ha utilizado muchísimo, la gente, por ejemplo, en la bolsa lo usaba muchísimo, no para trabajar directamente con los índices bursátiles, sino para analizar todas las opiniones que tiene la gente sobre determinada acción. Entonces, se supone que en el mercado yo no puedo predecir muy bien porque el mercado es totalmente caótico, en el sentido de que es difícil predecir, dado los índices que tuve ayer, qué es lo que va a pasar mañana, porque hay muchos elementos dentro de eso, pero lo que yo puedo predecir es todo lo que la gente está diciendo alrededor de ciertas acciones. Entonces la gente lo ha usado y lo usaba con bastante éxito, capturar el sentimiento que tiene la gente a partir de, o las opiniones que tiene sobre las acciones. Entonces eso lo utilizan con Support Vector Machine. Support Vector Machine sirve para el problema de reconocimiento de escritura, es decir, cuando tú escribes funciona bastante bien, y hasta hace muy poco tiempo era el único instrumento que había para medir la huella. Es decir, cuando tú ponías la huella, el Support Vector Machine lo reconocía a partir de indicadores y calculaba.
Ahora, eso de la huella se utiliza con otro método que se llama Deep Learning o redes neuronales digamos, mucho más sofisticadas. Entonces, pero que de alguna forma tuvo un mejor desempeño que el método SVM. Entonces, a grandes rasgos, lo que estoy diciendo es que este método es muy bueno tenerlo en la caja de herramientas. Si uno va a dedicarse a trabajar con Machine Learning, tener su Puppet Machine como disponible es importante. Ok. Habiendo dicho esto, hagamos rápidamente el cálculo. Una de las cosas que tuve que hacer es lo siguiente. Primero, vamos a lo que dice la data. Si yo, por ejemplo, escribo head acá de breast cancer, un segundo, me doy cuenta de que esto tiene un ID acá, y el ID no me interesa, porque el ID es un número que pone alguien, ¿sí? Y no me interesa eso. A ver, ¿qué significa este breast cancer? Son muestras de tejido. Si ustedes se fijan, son 699 muestras, donde a partir del tamaño el espesor de la muestra, el tamaño de la célula, la forma y ciertas otras características físicas y geométricas de la célula, del tejido, pueden predecir si es un tumor de tipo benigno o tipo maligno. Esa es la idea. Por lo tanto, tengo una clasificación binaria ahora, que donde yo hago lo siguiente: tomo una muestra de tejido, verifico estas características que están acá, es decir, la thickness, tamaño de la célula, etcétera, 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 y a partir de ahí tengo que decidir a qué clase pertenece, si es benigno o maligno. Y de esta forma genero una especie de máquina que me decida o que me permita decidir si un cáncer es de tipo benigno o maligno. Y sería interesante tener algo disponible como eso, digamos, para no tener que repetir yo siempre la decisión. Solo lo que hago es medir estas características, se la paso a este modelo y el modelo me va a decir, si es benigno o es maligno. ¿Se entiende, no? Más o menos esta es la idea. Ahora, este ID fue un ID colocado que es básicamente un contador. Y ese contador no es una característica válida, no pertenece a la célula, es un contador que alguien colocó. Por lo tanto, se lo vamos a eliminar. Y por eso escribimos ahora que mis datos, eliminamos la primera columna, porque el ID no lo quiero. ¿Ok? La otra cosa que vemos es lo siguiente, es que si yo quiero saber la estructura, que es algo que yo siempre recomiendo, la estructura de los datos, que es lo que este comando str es importante porque me dice de qué tipo es cada variable, ¿no? ¿Ok? Entonces me está diciendo que las variables son de tipo factor ordinal, es decir, ordenado. Factor ordenado, estos son factores, etc. Bien, yo quiero cambiar esto. Quiero cambiarlo a numérico. Quiero numerarlo con números ahora. Es decir, quiero hacerlo en número. ¿Por qué? Porque los números son ordenados y trabajar con factores significa que tengo muchas variables incorporadas y se vuelve demasiado complicado. Recuerden que cuando tenemos factores y yo al pasarle esto a un modelo, los factores toma uno como referencia y va colocando variables dummy, como 0, 1, qué sé yo, ¿no? Entonces, como estos son valores ordenados, 1, 2, 3, 4, vamos a dejarlo como numérico. Y para hacerlo, lo que voy a hacer es tomar todos los valores numéricos, pero como son muchas variables, en realidad no son muchas, pero son 10 variables, lo que quiero hacer es hacerlo todo una sola vez, y ahí sí utilizo un ciclo for para convertir todas nuestras variables a numéricos. ¿Ok? Ya, esto me permite reducir la dimensionalidad del problema, porque después cuando yo aplique el modelo van a aparecer muchísimas variables dummy. Por cada una de ellas, si tengo, no sé, 20 niveles, me van a aparecer 19 variables por cada uno de los factores. Entonces, como son variables factores ordenados, lo voy a convertir en números. Y eso lo hago con este ciclo. ¿Ok? Finalmente para terminar la limpieza, omito todos los NA y veo la estructura de mis datos, y ahora me doy cuenta de que tengo todos los datos de tipo numérico. Y la última es la que dejo como clase factor. ¿Por qué? Porque es la variable que tiene que tener clase. Es la clase que va a tener valores finitos, ¿no? En este caso, 2 niveles, que es benigno y maligno. ¿Me siguen, no? ¿Ya? Termino, me quedan 3 minutos. Es rápido esto. Lo que me interesa es más o menos, el esquema es el mismo. Parto cada uno con set 7, 1, 2, 3, 4 para hacer el mismo sampleo. Vuelvo a dividir mi data en dos partes, en 70% de train y test
Y observen que ahora voy a construir un modelo SVM y el comando acá se llama SVM. Es exactamente la misma forma con que se resuelven las cosas, es decir, ahora mi variable target se llama class, el puntito indica todas mis variables predictoras, y ahora tengo que colocar la opción kernel igual a lineal. Se van a dar cuenta que existen distintos tipos de kernel. El lineal significa que voy a construir un hiperplano, es decir, un plano, que mi superficie de decisión es un plano. Eso es lo que significa esa palabra kernel. Bien, entonces con eso construyo el modelo. Es muy rápido, en principio. Dentro de esto ya lo que hizo, cuando aplicamos el comando SVM, ya resolvió el problema, ¿cómo se llama este? El problema cuadrático, lo resolvió. Ya está todo metido dentro de ese comando. Y ahora exactamente la misma cosa que se hace con R, usar el comando predict usando el modelo sobre los datos test. ¿Ok? Ya, esto está de más, eso no lo necesito, esa era para saber que tengo 205, 205. Y ahora nuevamente lo que voy a hacer es calcular las veces que coincidieron. ¿Ok? Lo hizo 98% de las veces lo hizo bien, digamos, ¿no? Y finalmente la tabla de confusión. Y esa es la tabla de confusión. Es decir, vemos que el modelo, de alguna forma, tenemos un buen modelo para determinar a partir de ciertas características del tejido de cáncer. Yo puedo, básicamente, con una exactitud bastante grande, 140 más 61 dividido por todo, esa es la precisión, la exactitud del modelo. Y también puedo determinar la precisión y la sensibilidad para determinar distintos tipos de cáncer. Sí. Eso lo pueden calcular usando todas las características que tiene el modelo. Dejémoslo acá entonces, chicos, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Está claro? Estupendo. En la próxima clase entonces lo que vamos a hacer es a trabajar con kernels no lineales y con otra cosa que se llama el soft margin. Es decir, el margen ahora puede tener errores, se puede mover. Y eso se utilizó, ¿por qué? Porque las manzanas hay veces que están mezcladas, y si están mezcladas no las puedo, no soy capaz de trazar el mejor plano que las separe, y tengo que ideármela de alguna manera. ¿Ok? Bien. Okay, entonces nos vemos en la próxima clase. Gracias. Vale, profe. Nos vemos. Chaito. Chao.